Buenas noches, hermanas. ¿Cómo estamos hoy día? Hoy día ha salido un poquito el sol. Entonces, vamos a empezar hoy día ya no una maratón como hemos estado estos 2 días, sino el último tramo va a ser una carrera. ¿Ya? ¿De qué hemos hablado el primer día? ¿Se acuerdan? ¿De qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y hasta cuándo va a durar la naturaleza pecaminosa? Hasta el cajón, hermanas. La primera mentira que hemos tratado, ¿cuál es? ¿Qué? Eso es la segunda. La primera mentira, el título. ¿Ya se olvidaron? Voy a volver, creo que a las diapositivas del primer día. A ver, el primer día hemos hablado de las mentiras que nos han hecho creer acerca de Dios. ¿Sí? Y eso es totalmente aparte o indiferente de todos los años que nosotros podemos leer la Biblia, venir a la iglesia, participar en liderazgos, etcétera. La verdad de Dios siempre se va a manifestar. ¿Hasta cuándo? Hasta el cajón, hermanos. Dale. Entonces, las mentiras acerca de nuestro Padre Celestial. La segunda mentira que hemos tratado. Acerca de nosotras mismas, ¿no? Cómo nos hemos dejado engañar por estándares, por objetivos que tenemos que llegar a alcanzar, ¿verdad? La tercera, que ayer empezamos, está calientito nada más, saliendo del horno. Las mentiras acerca del pecado. ¿Quién fue? Que estuvo atenta. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las mentiras acerca de nuestras prioridades. Si nosotros nos ponemos a enumerar cuántas cosas hacemos al día, nos faltarían dedos, hermanas, ¿no? Las multitasking, ¿quiénes son las multitasking? ¿No? Y a veces llega en la noche cuando nos vamos a acostar, ¿y en qué pensamos? En las cosas que nos faltan hacer y en las cosas que tenemos que hacer mañana, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a terminar de hablar de las mentiras acerca del pecado. Nosotros ya hemos descubierto que no es que el enemigo venga y se manifieste y diga lo opuesto a lo que nosotros vamos sabiendo acerca de Dios, sino que utiliza las mismas palabras e incluso las mismas leyes, cambiando una o dos palabras. Y es ahí donde nosotros caemos en el engaño. ¿Sí? Son esas verdades a medias, que para nosotros igual son mentiras. ¿Sí? Entonces, mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Hasta aquí me olvidé decirles que podían venir los varones. Pero bueno, ustedes ya se están llevando el frijolito, como se dice. Muy bien, entonces, en las mentiras acerca del pecado vamos a hablar de las siguientes áreas. Siguiente. Entonces, muchas veces pecamos pensando que como tenemos un pecadito chiquito o inocente o blanco, ¿no? Podemos quedar impunes. La siguiente mentira es que a veces cometemos pecados tan grandes, ¿no? O a veces tenemos esos pecados repetitivos que creemos que no podemos vencerlo, ¿no? La otra mentira, ¿cuál es? En realidad mi pecado no es tan malo, ¿no? Hay otros que pecan peor que yo. O he visto a otras hermanas de la iglesia que están haciendo cosas peores que yo. El mío no es tanto,
y nos vamos justificando. ¿El otro cuál es? Dios no puede perdonarme. Hay a veces, muchas veces, cuando llegamos a tener la verdad de Dios en nuestras vidas, creemos que el pecado nos va a condenar, hermanas. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, comparado con la santidad del Señor, es muy grande. Y el enemigo nos pone en la cabeza que ese pecado no puede ser perdonado por Dios. Y el otro que vamos a ver es, no soy del todo responsable de mis acciones o de mis reacciones. Es la otra hermana que viene con cólera a decirme las cosas, o mi esposo que me ha hablado mal, o mi hijo me ha gritado. Por eso es que me he enojado, por eso es que he gritado, por eso es que me he llenado de ira, por eso incluso hasta he golpeado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más rápido todas estas mentiras, ¿dale? Entonces, puedo pecar y quedarme impune. Un ejemplo, ¿cuál sería, hermanas? Un ejemplo. Puedo pecar y quedar impune. ¿Cómo justificamos un pecado diciendo esto? Llegué tarde al trabajo. Es que fue el tráfico. ¿Decimos eso o no? Pero realmente, ¿qué es, hermanas? Nos demoramos, ¿no? Ya sabemos, ¿en Lima hay tráfico, sí o no? Lo sabemos. Pero es nuestra primera justificación. No es tan grave, ¿no? ¿A quién le ha afectado? Claro, mi jefe se llena de cólera, pero ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. No afecta a nadie, nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pediré perdón después. O puedo rectificar porque soy inteligente, ¿no? ¿Dónde están las jefas? ¿No? Y llenamos de excusas esas pequeñas cosas, según nosotros, pequeñas cosas, y empezamos a darle todas las justificaciones habidas y por haber. Total, no afecta a nadie. Alguien me hizo entender lo que era el pecado. Me dijo, ¿tú tomarías una botella de agua pura sin abrir? ¿Lo tomaríamos? A ustedes les ofrece el agua embotellada, sin abrir. ¿Podríamos tomarlo? Claro que sí, hermanas, es una agua embotellada. San Luis o San Mateo. Lo podemos tomar. ¿Por qué? Porque podemos decir que está limpia, ¿no? Y que no nos va a hacer daño. ¿Qué pasa si es que esa agua pura, embotellada, yo le pongo una gotita de agua de desagüe? Pero no se nota. Sigue siendo transparente, sigue estando en botella. ¿Lo tomaríamos? ¿Por qué? Esa gota es el pecado, hermanas. Contaminó todo. Se vuelve inservible esa botella de agua. ¿Me dejo entender? Así es el pecado. Y para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande. Simplemente pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto a la luz de la palabra? ¿No? Evidentemente, estamos hablando de mujeres cristianas. Si nosotros cometemos estos pecadillos, pero nos damos cuenta, ¿cómo nos empezamos a sentir? Como Eva, ¿no? Culpable, acusada, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Nos vamos alejando, ¿no? Nos vamos sintiendo más frustradas, más sucias y finalmente nos vamos apartando de la relación con nuestro Padre. Hay algo bien, como yo digo, maquiavélico, ¿no? El diablo es bien sabido y bien astuto
como lo describe en la palabra, ¿no? Él no te va a alejar de la iglesia, ¿no? Al contrario, nos llena de actividades, entre comillas, que nos puedan inclusive santificar, actividades cristianas. Sin embargo, vamos acumulando estas gotas de agua de desagüe. Y cuando finalmente nos damos cuenta, porque ya nos fastidia, nos sentimos culpables, ¿no? Nos aleja de la relación con nuestro Padre. Ese es el objetivo final del enemigo, hermanos, que nos mantengamos alejadas, fuera de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la relación con nuestro Padre Celestial? Finalmente, ¿no? Para santificarnos. Hay que ponerle una aureola a la hermana, por favor. Muy bien, ¿no? Para hacer su propósito, para encontrar nosotros ese propósito que le daría ese sentido a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, hermanos, es que todo pecado va a venir con una sensación de placer. Todo pecado se venderá como la felicidad, ¿no? Uy, no pasa nada, ¿no? Y es apetitoso ese fruto, es bello pecar. Ningún pecado, hermanos, es feo, ¿no? Todo siempre va a estar, nos va a ofrecer, como se dice, ¿no? La meca y la yeca, ¿no? En la vida. Y fácil, sin esfuerzo. Cuando algo venga fácil y sin esfuerzo, hermanas, hay que estar con los ojos bien abiertos, porque por ahí puede entrar un engaño. ¿Vale? Entonces, en Génesis 3:5, ¿qué nos dice? Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Vale? ¿Qué queremos conseguir pecando? ¿Qué supuestamente nos trae finalmente? Esa felicidad, esa paz, ese gozo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que el único que nos da esa paz, ese gozo, ¿quién es? Nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? ¿No? La cuestión maquiavélica. ¿Qué ofrece el pecado? Lo mismo que nos ofrece Dios, ¿no? Pero la forma como obtenerlo es la diferencia. ¿Sí? Ya habíamos visto en los anteriores capítulos que la forma como Dios trata nuestra vida es bajo obediencia. Y a veces eso es duro, necesita que nos neguemos a nosotros mismos, necesita que estemos aprendiendo, ¿no? Que nos esforcemos. Eso es, hermanas, en Dios. No es lo que finalmente obtienes, es cómo lo obtenemos. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es la verdad? En Eclesiastés nos dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Todo, hermanas, todo. Ese pecado que tenemos guardado hace 20 años, hace 50 años, hace 70 años, todo. Dios lo sabe todo y nada se le escapa de las manos. Pero ¿qué nos promete Dios? Ayer lo dijimos, porque Dios no está para condenarnos. ¿Dale? Esa es también la diferencia. ¿Qué nos promete el pecado o el enemigo? Gozo, paz, etcétera. Pero al final, ¿cuál es el resultado? Si es que vamos por ese camino, condenación. Si es que vamos por el otro camino, en obediencia, en negarse, en esforzarse, tenemos paz, gozo y arrepentimiento, hermanas. Por eso Dios es lento.
No porque no quiere venir ya, ¿no? Sino porque finalmente busca en nosotros que nos demos cuenta de estas mentiras y que nos podamos arrepentir. ¿Sí? A ver. Siguiente. En realidad mi pecado no es tan malo. Hermanas, cuando en estas 2 últimas veces que he venido acá, evidentemente allá me dan un poco tiempo. Allá en donde estoy trabajando en España son 25 días de vacaciones, ¿no? Evidentemente se me hacen muy cortos cuando vengo aquí. Entonces, gracias a Dios, me ha dado la posibilidad de que yo puedo cambiar algunos turnos y jalar turnos para poder acumular unos días más. Como tengo esa posibilidad, hermanas, empiezo a trabajar como loca, ¿no? Y esta última vez he trabajado de tal forma, ¿no? Porque he empezado a jalar los turnos hasta de diciembre, creo, ¿no? Que me he llegado a enfermar. He llegado a tener dolores de cabeza y a vomitar después de las guardias. ¿Tenemos posibilidades? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Pero a costa de qué? ¿Contra quién estoy atentando ahí? Contra el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? El templo de Dios. ¿Estoy honrando a Dios con mi trabajo? ¿Que debería ser así? ¿Sí? Supuestamente estoy haciendo bien, estoy trabajando, hermanas, ¿no? Pero ¿estoy honrando a Dios en ese proceso? ¿No? Me asusté. Me asusté y prometí no más. Dale. Entonces, podemos malgastar nuestro tiempo en cosas tontas, ¿no? Esto de trabajar es algo de alguna manera tonto. Si empiezo a comer más, ¿no? Es algo en realidad tonto, ¿no? Un espíritu criticón. Ay, hermanos, mira, yo voy a decir esto. Allá, generalmente, las personas, cada uno va por su lado, ¿no? Ni se dan cuenta de ti, ¿no? Que te has traído un nuevo corte, te ha salido una arruga más, has venido con nuevos zapatos, casi nadie se da cuenta de nada. O sea, no es el tema de conversación. Pero aquí, hermanas, no voy a decir otra cosa, somos muy observadoras, ¿no? ¿No? Algunos para bien, ¿no? Porque cuando te dicen, oye, sí, mira, qué buen corte de cabello tienes, como que es bonito, ¿no? Pero si te dicen, oh, no, mira, la hermana ya no está viniendo porque no sé qué le habrá pasado. Seguro está en pecado, ¿no? Y lo comentamos, ya hablamos, ¿no? Que nosotros no es que nos quedemos calladas en nosotros, somos muy sociables, ¿no? Y nuestros temas de conversación muchas veces se basa en eso. Es cultural, hermanas. Pero tenemos que de alguna manera darnos cuenta y romper eso. Ahora, tampoco les digo que nos vayamos al otro extremo, como allá, ¿no? Que seamos indiferentes. Pero sí hay que pensar que cada cosa que nosotros decimos pueda construir a la otra persona. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de esto? Todo acto pecaminoso sabemos que es una rebelión contra Dios. Todo acto pecaminoso, sea poquito, sea grande. Es un acto de rebelión. Uno puede decir, ¿no? O nos puede preguntar, pero si ha sido una manzana o un fruto, ¿no? La manzana. Ha sido un fruto, solo lo comió, solo fue una vez, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Por qué las consecuencias han sido tan desastrosas que ha llegado hasta nuestros días? Si ha sido un simple acto de que comió un fruto. Dios les advirtió exactamente, ha sido una orden, por así decirlo, porque desobedecieron. Y toda desobediencia es un acto de rebelión.
¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo, hermanas. Y aquí podemos dar ejemplos, inclusive dentro de la iglesia, lo sabemos nosotros, ¿no? Los que son mamás, de alguna manera tenemos que dejar en claro en la educación de nuestros hijos todas estas cosas. Porque muchas veces afuera, ¿no? No es tan definido las acciones del pecado. Me explico. Allá, por ejemplo, el que venga una niña y pida aborto es lo normal, ¿no? Es normal, es parte de su cultura. Pero sabemos que eso no está bien, ¿no? Aquí es un poco más reservado, por así decirlo. Hay también, hermanas. Felizmente todavía las leyes no están a favor de esto, pero es como que más frenado aquí. Allá es normal. Allá es normal que niños de 12 años vayan a las discotecas y prueben algún tipo de droga. Hay drogas para adolescentes específicamente, y eso es normal. Como sería aquí que vayan a una discoteca y tomen algo de licor. Es cultural. Si es que nosotros no definimos estas cosas con nosotros, con nuestros familiares, afuera todas estas cosas están distorsionadas y te van a decir que eso es normal. Cualquier pecado que nosotros podamos ver y detectar afuera es normal, es parte de una cultura. Al contrario, ¿no? Te dicen que no te has adaptado a la cultura. Seguimos. ¿Cuál es el principio, hermanas? Y esto, de verdad, algo que colapsó también mi cerebro. La gravedad del pecado no radica en lo que hayamos cometido, sino en la grandeza de aquel contra quien pequé. Adán y Eva, ¿contra quién pecaron? Contra Dios. Punto. ¿No? No hay ni siquiera la necesidad de decir qué hicieron, sino contra quién hicieron. ¿Sí? Esto, por favor, fotocópienlo en la cabeza, en el ADN, ¿ya? Porque es la forma en la cual no nos podemos justificar, hermanos. Siguiente mentira. Dios no puede perdonarme. Creo que ya les conté de una paciente que vino que tenía un antecedente de aborto. ¿Les conté? Bueno, tenía una paciente, creo que sí les he contado. Bueno, ya, les cuento de nuevo. Tenía una paciente que tenía el diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Con intento de suicidio y todo esto. Y entonces tomaba un montón de medicamentos, pero no tienen ni idea. Medicamentos que ni siquiera yo conocía, ¿no? Iba al psicólogo, al psiquiatra, en fin. Y entonces venía a la consulta porque nosotros allá damos los descansos médicos. Y esta señora ella estaba de descanso médico, creo que algo de 6 meses, ¿no? Totalmente incapacitada para poder trabajar. Totalmente incapacitada. Aparte de que le había pasado cosas negativas, ella había abortado. Y lo que más le dolió es que en el momento que quería tener hijos ya no podía, ¿no? Estaba totalmente frustrada, ¿no? Ella quería morirse. Entonces, una de las cosas con las que trabajamos bastante con las personas es que no pueden perdonarse a sí mismas, ¿no?
que hayan tenido problemas con papá, con mamá, siempre nosotros le decimos, ¿no? También, una de las cosas que alivia el alma es poder perdonar y que te perdonen. Pero la cosa más difícil de todo esto no es que te perdonen o que vayas tú a perdonar a otra persona, es perdonarse a sí mismos. Y es ahí donde batallamos, porque es lo más difícil dentro de lo que es la cuestión del perdón. Entonces, muchas veces llegan estas personas a la iglesia y entonces, ¿qué dicen? Tengo un pecado tan grande que no creo que Dios pueda perdonarme, ¿no? He asesinado, he violado, he robado. Y hay un comportamiento de nosotras, hermanas, porque yo lo he tenido, que cuando nosotros conocemos hermanos que tienen este testimonio, es como que mejor me alejo, ¿no? Me alejo un poquito. O no comparto tanto con esa persona, ¿no? O nos decimos, ¿no? Yo no estoy tan preparado espiritualmente para tratar con esta persona. Aquí no lo he sentido, hermanas, pero allá, en la iglesia donde estoy, hay personas que han hecho cosas tan malas, o sea, muy condenatorias, ¿no? Por el humano, pero que están en la iglesia y que sirven y que están en constante actividad. Y entonces, cuando estuve ahí, me acerqué a un matrimonio que me trataron muy bien, o sea, ¿cómo se dice eso? Me arroparon, ¿no? En la soledad me arroparon. Y iba pues, ¿no? A su casa después de la prédica, me invitaban a comer, yo les invitaba a comer y así. Empezamos a formar como una bonita relación. Hasta que me enteré de esto, ¿no? ¿Cuál era el origen o el testimonio del esposo? Y realmente yo me quería salir corriendo. Decía, en mi pensamiento y en mi cabeza, dije, uy, no la cuento, me pueden matar. Y el testimonio de la esposa, peor aún, ¿no? ¿Cómo pueden estos seres, yo, humana, cómo pueden ser estos seres humanos atraídos por Dios? Yo me quería ir en ese momento, hermano, dejar el almuerzo y la comida y huir. Y de ahí me puse a pensar, ¿no? Que Dios es Dios. Felizmente yo no soy Dios, porque ya los hubiese condenado, hermanas, ¿no? Y es así, ¿no? Y hay cosas, y después, claro, conociendo mejor a otros hermanos también, ¿no? Y digo, Dios mío, o sea, nosotros estamos en pañales, ¿no? A comparación de ellos, digo yo. Pero claro, para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. ¿Cuál es la verdad de esto? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Quién nos liberta de todo esto? ¿O quién nos libertó? Porque ya se hizo. Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo evidentemente es suficiente, hermanas. La sangre de Cristo es suficiente. Por mi comportamiento y por mi pensar me sentí tan mal que a los días siguientes fui y les pedí perdón. Porque claro, yo ya los había condenado, ¿no? Pero Cristo no hace eso. ¿Y como quién me quiero parecer o como quién nos queremos parecer? La gracia de Dios sobrepasa cualquier entendimiento, porque nuestro entendimiento humano es muy limitado, hermanas. Muy bien, siguiente. Aquí entramos nuevamente a la conversación, ¿no? ¿Ya saben esta conversación? ¿No?
No soy del todo responsable de mis acciones o de mis reacciones. Otra mentira, hermanas. ¿Por qué? Y lo vemos en la primera parte de la Biblia, ¿no? ¿Qué le respondió Adán a Dios? La mujer que me diste. ¿Y qué le respondió la mujer? Mira, hay algo bien curioso en esta conversación. Solo en esta conversación podemos tirarnos un año, hermanas. Pero ¿por qué Dios les pregunta? ¿Acaso no sabía Dios lo que había pasado? ¿Por qué les pregunta? ¿Por qué creen ustedes que les pregunta? Exactamente. Cuando cometemos un pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y entonces aquí vemos que ellos le echaron la culpa al otro, ¿no? Él fue el responsable. ¿Sí? Entonces no asumieron, evidentemente, su responsabilidad. ¿Por qué soy tan renegona? Porque mi padre me gritaba. ¿Por qué estoy tan enojada? Porque mis hijos no me respetan. ¿Por qué me siento tan triste? Porque mi esposo no me ama. Mi madre me abandonó. Mi padre me pegó. Sufrí violencia. Podemos poner miles de justificaciones, hermanas. Pero ¿hasta los cuántos años hemos dicho que podemos responsabilizar y echar la culpa a nuestros padres? ¿No? Nadie tiene 5 años, ¿no? Después, hermanas, cada una de nosotros es responsable de curar esas heridas, de poder buscar ayuda, de poder entender, de poder saber cómo tratar nuestro comportamiento, nuestras emociones, cómo manejarlas. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Mateo nos dice que daremos cuenta de cada palabra vana que hablemos. Se dice que nosotras tenemos que hablar mucho durante el día para no ponernos ansiosas, ¿no? Pero ¿cuántas de esas palabras realmente tienen algún significado o algún propósito? Hermanas, es difícil. Un día me puse el reto de que solo hablaría cosas en propósito, cosas buenas, agradables al Señor. A los 5 minutos ya estaba hablando de cualquier tontería. ¿No? Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Lo podemos hacer nosotras solas? Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué más nos dice? Nos recuerda que cada uno llevará nuestra propia carga, hermanas. Y ahí nos vuelve a mencionar que no podemos echarle la culpa a nadie por más daño que nos haya podido hacer o por más cosas que nos haya podido hacer. En Jeremías nos dice, se afirma que cada uno será responsable de sus propios pecados. Dios no hace responsable de nuestros padres, de nuestros amigos, de las personas que nos violentaron. Ellos ya tendrán su propio castigo, su propia consecuencia. Nos llama a nosotros. ¿Sí? Entonces, cada una puede decir que somos las únicas responsables de nuestras acciones. ¿Sí? Siguiente. Otra mentira. No puedo vencer con firmeza el pecado. ¿Cuántas estamos luchando con algún pecado, hermanas? ¿Algún pecadillo? Me puse a anotar todos los pecados en un cuaderno, ¿no? A la luz de la verdad, evidentemente. Y de los 40 que hay ahí, 38 me las creo, me las he creído, ¿no? Y creo que si hubiesen más, más. Entonces, muchas veces
decimos que es muy difícil, ¿no? Superar estos pecados. El pecado de la mentira, por ejemplo, ¿no? El pecado de la crítica, ¿no? Que hay aquí, está aquí presente en la iglesia, hermanas, ¿no? Es muy difícil parar nuestra lengua, parar de repente nuestras acciones, nuestras muecas, hermanas. Al día siguiente que yo dije, solo voy a hablar cosas buenas, dije, no, esto no va conmigo. Voy a callarme la boca. Y mis muecas empezaron a hablar por mí. ¿No? Es un entrenamiento, hermanas. Y es un entrenamiento que nos puede durar un día, 2 días o hasta el cajón. ¿Dale? Entonces, en Romanos 7:24 dice, así que queriendo hacer yo el bien, porque nosotros tenemos el conocimiento, hermanas, tenemos versículos en nuestra cabeza y tenemos inclusive las respuestas. Todos los versículos que hemos visto, ¿los sabemos? ¿Sí o no? Ninguna cosa es desconocida para nosotros, ¿no? Lo sabemos, pero aún así sabiendo, como Pablo está hablando aquí, seguimos haciendo el mal. ¿Es una realidad? Por supuesto, ¿no? Nadie que entra por esa puerta, entrando ya le aparece una aureola, alas, ¿no? A nadie. Seguimos haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo el mal? Por nuestra naturaleza, hermanas. Hoy día, mañana, pasado. ¿Sí? Entonces, Pablo también manifiesta esto, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí, nuestra naturaleza. Porque según el hombre interior me deleito en la ley, nos deleitamos en la palabra, ¿no? Pero veo la otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vamos a seguir haciendo el mal? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir persistiendo, ¿no? Seguir teniendo la fortaleza, seguir reconociendo estas mentiras, ¿no? Y seguir batallando con la verdad. ¿Qué más dice? Miserable de mí. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso, hermanas? ¿No? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si Pablo, hermanas, nuestro Pablo, siente estas cosas y dice estas cosas, ¿no? Entonces es mucho más real. Y cada una de nosotras nos podemos sentir así. Esto es permitido, hermanas. Y está muy bien que nos sintamos miserables cuando detectamos algún pecado en nosotras. Pablo reconoce que a pesar de su deseo de hacer el bien, encuentra que el mal está presente en él. Confiesa que en su ser interno se deleita en la ley de Dios, pero su cuerpo tiene la lucha constante. Es otra ley del pecado y el pecado evidentemente nos esclaviza. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Y aquí un cuadro comparativo, hermanas. El Espíritu nos dice perdona. ¿Qué nos dice la carne? Sí lo perdono, pero ¿cuál es la acción? Guardamos rencor. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Espíritu? Contrólate, ten dominio propio. Ya no te comas tantos picarones. Son riquísimos, hermana. Y dice, ¿qué dice la carne? Haz lo que quieras.
De aquí a una semana ya no vas a poder comer los picarones, ¿no? ¿Qué dice el espíritu? Dale dinero al necesitado. ¿Qué dice la carne? Primero tú, primero tus necesidades. ¿Qué dice el espíritu? Pasa momentos de oración. ¿Qué dice la carne? Hoy estoy cansada, hoy he trabajado mucho, no tengo tiempo, mis hijos me han interrumpido. ¿Qué dice el espíritu? Controla tu lengua. ¿Qué dice la carne? Puedes pensar lo que quieras y hablar lo que quieras. Eres libre. Tienes que ser directa, ¿no? Y podemos hablar, hermanas, siempre y cuando, ¿qué requisito tenemos que tener? Que sea edificante y constructivo hacia la otra persona. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál es la verdad de esto? En Romanos 6:18, ahora son libres de la esclavitud del pecado. Ya somos libres, hermanas. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Somos libres y tenemos que pensar eso cuando nos venga estas mentiras a decir que no podemos, que somos débiles, ¿no? Somos libres de la esclavitud del pecado, que se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces tenemos que declarar que no somos esclavos del pecado, hermanas. Hay una oración muy bonita de una hermana que menciona y dice, ¿no?, en su oración, concédeme que jamás pierda de vista la ligereza del pecado, la justicia de la salvación, la gloria de Cristo, la belleza de la santidad y la grandeza de su gracia, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanas, que Jesucristo ya lo hizo todo y que es capaz y que por su naturaleza ya nos ha perdonado. Pero tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a detectar esas mentiras y a controlar, ¿no?, nuestras acciones pecaminosas. ¿Sí? Siguiente. Muy bien. Una voluntaria. Una voluntaria. ¿Quién es? ¿Quién dijo yo? Vamos a pasar al tema de las mentiras que las mujeres creen acerca de las prioridades, de las mujeres multitask, ¿no? De las mujeres que hacen un montón de cosas todo el día y en la noche siguen repasando las cosas que tienen que hacer mañana, ¿no? A ver, ¿alguien que pueda leer? Dale. Aquí, todo este párrafo. Vaya, la vida es como un torbellino. Han pasado meses desde que me senté a plasmar mis ideas en el papel. Casi ni hemos tenido tiempo para respirar en estos días. Los niños son tan activos. Me da la impresión de preguntarlos todo el tiempo para cuidarlos. Es increíble lo rápido que se meten en líos. Crecen tan rápido que se marcharán en un abrir y cerrar de ojos. No quiero desaprovechar la oportunidad mientras son jóvenes para jugar con ellos, disfrutar de su compañía y enseñarles lo que en realidad importa en la vida. Es temporada de cosecha, que siempre ha sido la mayor ocupación para Adán. Ha sido difícil vernos en estos días. Quisiera que pasáramos más tiempo para hablar sobre nosotros, los niños, nuestro futuro. Con todo lo que hay por hacer, no hemos tenido tiempo para caminar juntos y hablar con Dios como antes. Las cosas eran mucho más fáciles
antes de tener a los niños. Las horas del día no alcanzan para tantas cosas. En la noche caigo exhausta en mi cama y me levanto al día siguiente para continuar la misma rutina día tras día. Muy bien. He preguntado cuántas cosas hacemos al día, ¿no? Yo les voy a mostrar. He traído la evidencia, hermanos. Yo me considero una persona un poco organizada, ¿no? Y esto es una hoja de todos los objetivos que me trazaba durante un año. De todo, ¿ah? Y hay de todo. Hay en la vida espiritual, en la vida personal, biopsicosocial, familiar, trabajo, profesional, finanzas, ocio, trámites, viajes, etc. Todo en una lista, ¿no? La diferencia entre el 2023 que hice estas metas y ahora es que cuando antes no las cumplía, hermanas, me sentía tan mal, ¿no? Y las volví a programar al año siguiente y así sucesivamente. ¿Y saben cuál es lo repetitivo de esto? Es que nunca vamos a llegar a concluir todo lo que en nuestra cabeza se le ocurra, ¿no? Y si es que no entendemos eso, vamos a vivir frustradas, ansiosas, depresivas, enojadas con las cosas que hacemos. Muy bien. ¿Cuáles son las mentiras en esta área de las prioridades? Vamos a presentar 3. Una de ellas, ¿ya la reconocieron? No tengo tiempo para todas mis obligaciones. Quisiera que haya más horas en el día y más días en el año para realizar todo lo que deseo. Antes, como vivía ansiosa en este sentido, cuando llegué a conocer a Cristo, escuché una canción. No sé si es que es de Lily Woodman, no me acuerdo. Pero decía que lo que no se podía hacer ahora, teníamos toda la eternidad, ¿no? Y entonces, en una de mis ideas organizativas, yo había colocado todas las cosas que quería hacer y me demoraba casi 100 años para poder hacerlas, entre comillas, las cosas que se me ocurrían, ¿no? Al principio oraba, Señor, espero vivir 100 años para realizar todas las cosas que anhelo hacer. Después dije, bueno, hay una eternidad. En la eternidad seguiré teniendo tiempo para hacer todas las cosas que anhelaba hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta vida no tengo tiempo. Entonces vamos a ver cada una de ellas. No tengo tiempo para cumplir todas mis obligaciones. ¿Qué nos dice el mundo? Siguiente. Bueno, el mundo nos da un montón de libros, ¿no? ¿Para qué? Para ser productivas, ¿no? Nos da un montón de materiales, ¿no? Nos da la lavadora, la secadora, nos da el auto que va solo al trabajo, nos da un montón de facilidades. ¿Para qué? Para seguir haciendo cosas, ¿no? Tengo una hermana ya que tiene 4 hijos. Ella y su esposo serían 6 en casa, ¿no? Yo, hermanas, para cocinar, trato de no demorarme, pero me demoro. Por lo menos una hora. Estoy ahí al pie de la cocina. Y ella se demora cuando voy a su casa y prepara la cena, se demora 15 minutos. Tiene una máquina, ¿no? Que es la cocinera inteligente, creo, que mete cosas. Tiene una super sartén gigante donde fríe un montón de cosas y en 15 minutos está su comida. Dijo, wow, ¿no?
Y yo creo que si es que nos ponemos a pensar nosotras, tenemos también en estos tiempos más facilidades tecnológicas. Deberíamos tener tiempo, ¿no? Porque ya no empleamos todo el tiempo, un tiempo prolongado para lavar ropa, para desplazarse de repente, si es que se llega a tener un auto, un carro o un chofer, desplazarse 2, 3 horas. Entre comillas, hemos ganado tiempo con esta tecnología. Pero ¿qué sucede? Me invento otras cosas para seguir haciendo. Y entonces no nos han enseñado, queridas hermanas, a hacer lo importante de lo urgente. Nos apresuramos con hacer muchas cosas de forma urgente, ¿no? Y dejamos de lado lo importante. En nuestra vida, ¿qué es lo importante? ¿Qué debería ser lo importante? Nuestra relación con Cristo, ¿no? Sin embargo, muchas veces que podemos decir miles de cosas por las circunstancias, por los problemas, etcétera, nos alejamos de esto y empezamos a trabajar como máquinas de hacer cosas y muchas encima, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante y cuál es lo urgente? Entonces, nos podemos sentir después de esto insaciables, ¿no? Porque evidentemente, y esto lo vengo haciendo muchísimos años, ¿no? Nunca he podido decir, este año he cumplido todo. Pero ¿cómo terminaba, hermanas? Agotada, ¿no? Cansada realmente. Bien, yo creo que he sido un poco obsesiva. Cuando empecé a estudiar la carrera, yo puedo decir que casi 15 años yo no he tenido vacaciones, desde que empecé a estudiar la carrera. Porque en las vacaciones que tenía de la universidad, al siguiente día que terminaba las clases, ya estaba en un hospital, metida, practicando. Y en la tarde ya estaba en un curso, ¿no? Y llegaba a la casa, como siempre llegaba de la universidad, en la noche, o súper de noche, o incluso hasta me quedaba al día siguiente porque me ofrecían una guardia. Y sin pagarme, ¿no? Porque evidentemente cuando somos universitarios no nos daban ni un quinto. Las gracias sí, gracias a Dios. ¿No? Y me la he pasado así. He terminado la universidad con un cúmulo de cosas, ¿no? De las que he estudiado, de los cursos y todo. Hermanas, el día de hoy, esos cursos nos sirven, ¿no? Uno, porque hay una actualización constante de todo, en primer lugar. Y segundo, por el tiempo, que ya son 3, 4 años, solamente los cursos que se llevan los 3 años anteriores a lo que tú presentas es lo que vale o es lo que sirve. ¿Me dejo entender? Sin embargo, yo tenía acumulado, tengo cajas todavía, hermanas, de todos esos cursos que he llevado. Y entonces estaba agotada, ¿no? ¿Cuántos años vivió Jesucristo? 33 años, hermanas. ¿No? ¿Cuántos años tenemos cada una de ellas? Cada una de nosotras. Yo al menos un poquito más de 33. ¿No? Pero ¿cuál fue su enfoque de Jesús? ¿Cómo hizo su vida? ¿Cuál fue su prioridad en esta tierra? Realizar su propósito, ¿no? Evidentemente sí, en el camino fue sanando enfermos, fue enseñando, pero ¿eso era su objetivo? Si yo hubiese sido Jesús,
hubiese caminado, viajado por todo el mundo, ¿no? Haciendo un montón de cosas, papeles, pancartas, para que todo el mundo sepa del Evangelio. Pero ese era el propósito de Jesús. Y solo le bastó vivir 33 años, hermanas, para hacer lo que tenía que hacer. Porque ¿cuál es la diferencia? Jesucristo sabía su prioridad. Vivía en su propósito. Hermanas, ¿cuántas de nosotros podemos decir que vivimos en nuestro propósito? Es más, podría decir, ¿cuántas de nosotras conocemos nuestro propósito? Mira, yo recién me he puesto a meditar cuando he empezado a tener vacaciones hace 3 años de esta situación. ¿Cuántos años tendría que pasar para que yo pueda ejecutar o realizar mi propósito? No era consciente, hermanas, ¿no? Y ponerse a pensar en eso, ¿no? Nos quita un montón de actividades que el día de hoy estamos realizando. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra prioridad? Entonces, ¿cuál es la verdad? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Consumado es, que terminó todo lo que tenía o todo lo que vino a hacer aquí en la tierra. ¿Cuántas podemos decir el día de hoy eso? Bueno, Señor, cuando tú quieras llámame, porque ya hice mi propósito. ¿Cuántas podemos decir eso? Muchas veces, hermanos, en la parte de paliativos, hablamos del final de los días, del final de la vida, que es y la aceptación de la muerte y el duelo, etcétera. Y la mayoría de personas tiene miedo porque no ha llegado a hacer todas las cosas que quería hacer, cuando ya hay una muerte inminente, ¿no? Y está en el final de su vida, como se dice. Y entonces estas personas empiezan a tener esta ansiedad porque no han terminado de hacer las cosas que tenían que hacer. Y muchas veces eso al final se traduce en un duelo patológico, ¿no? Produce enfermedad. Entonces, ¿estamos preparados para decir a nuestro Señor, cuando tú quieras, Señor, llévame? Al menos yo no todavía, hermano. ¿No? Es difícil cuando nos ponemos a pensar así. Y entonces, ¿Dios qué me ha encomendado? ¿No? Finalmente, ¿cuáles son las acciones específicas que tengo que hacer? Dios hizo su obra y fue cumplida en excelencia. Fue acabada, terminada. Y a partir de eso, tenemos la bendición de la salvación. Toda obra terminada, el resultado es que glorificamos a Dios, ¿no? Lo contrario de lo que a nosotros nos sucede en la noche antes de dormir. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestras acciones? ¿O estamos preocupadas en que mañana terminemos de hacer las cosas que nos faltaron y las cosas que nos corresponde hacer al día siguiente o que nos ponemos de tarea? La frustración es el resultado de asumir responsabilidades que no están en la agenda de Dios. Debo buscar las prioridades de Dios para cada etapa de nuestra vida. Cuando somos niños, tenemos diferentes acciones y responsabilidades a lo que somos adolescentes, a lo que somos jóvenes, a lo que somos adultos. Y en cada etapa, hermanas, tenemos un propósito, tenemos responsabilidades que hacer. Pero tenemos que alinear cada etapa a la agenda de Dios para nuestra vida.
¿Qué nos demanda Dios en la etapa donde estamos? ¿No? En la etapa de antes de los 10 años, ¿qué demandará Dios a un niño, a una niña? ¿Qué demandará Dios a una jovencita? ¿Qué demandará Dios a un adulto, a una casada, a una persona que está en la tercera juventud? ¿Qué nos demandará Dios? Porque por cada etapa de la vida que tenemos, hermanas, tenemos una crisis, ¿no? Y ya ayer o el primer día hemos visto que muchas veces nos sentimos que no valemos, ¿no? Que nuestra valía se resume a las acciones o a la aceptación de las personas que tenemos. Si nosotros encontráramos y actuáramos de acuerdo a nuestro propósito, ninguna cosa, ya sea opiniones, ya sea circunstancias, podrían hacernos tambalear. Y entonces seríamos personas muy fortalecidas. ¿Me dejo entender? Es el proceso y la consecuencia de qué cosa nosotros tenemos la prioridad en nuestras vidas. Cuando estuve allá, me tocó un jefe terrible, hermanas, terrible. El peor jefe que se puedan imaginar. Racista, machista, clasista. Y éramos 2 compañeras, justo de Perú, que habíamos ido para allá. Al final, con todas las cosas que nos hacía y nos repetía abiertamente que no éramos tan capacitadas como médicos. La colega se la creyó. El día de hoy está volviendo a hacer la especialidad. Volviendo a hacer. Se creyó la mentira, ¿no? Que nos decía este jefe de que no éramos tan capacitadas como médicos porque veníamos de Perú. Imagínense, hermanas, ¿no? En un momento llegué a pensar, ¿será verdad? ¿Será verdad que mis 15 años de médicos no sirve para nada porque estudié aquí en Perú? Pero después dije, no, hermano, los resultados están ahí. Y ahora dirijo la jefatura de un centro de urgencias. No, en otro trabajo, evidentemente. ¿No? Pero la compañera que estuvo a mi costado, que pasamos, como se dice, la peripecia juntas, el día de hoy está volviendo a hacer la misma especialidad, ¿no? Porque se creyó incapacitada, se creyó lo que nos decía. Sigamos. Esta es otra mentira. Puedo con todo, sin Dios, sin oración, sin estudio de la palabra. Hermanas, cuando estaba estudiando en la época universitaria, evidentemente la carrera es muy demandante, muy demandante. Teníamos exámenes cada 15 días y en la universidad donde estuve, peor todavía, eran exámenes cancelatorios. ¿Qué quería decir esto? Es que si no aprobabas con nota de 13, porque nuestras notas no eran de 10 ni de 11, ni de 10.5, tenían que ser de 13. Si es que no aprobabas con esa nota, simplemente te retirabas en el momento, en el semestre que estés, ¿no? Y no podías continuar con los otros temas. Era cancelatorio. Era totalmente militarizado, como diría yo, ¿no? Pero era así y era muy demandante, ¿no? Y entonces, al ser muy demandante, evidentemente no tenía tanto tiempo para dedicarle a las cosas del Señor. Hacía el TCD a las justas, ¿no? En el carro o media dormida, ¿no? La oración, Señor, por favor, en ese día, mientras que iba al paradero, y hasta a veces me olvidaba, ¿no? Porque llegaba aquí muerta, hermano, ¿no? Entonces, hasta que me di cuenta, evidentemente,
que no estaba siendo fortalecida por el Señor, ¿no? Y al contrario, ¿no? Me llenaba mucho más de ansiedad, me llenaba mucho más de estrés, ¿no? Y no descansaba, no tenía esa paz que Dios nos ofrece, ¿no? Hasta que dije, no, tengo que aprender más de mi Padre, porque si no, ¿cómo? ¿No? Si no aprendes en el curso de cirugía, simplemente te jalaban, ¿no? Acá felizmente no es así, ¿no? No presentamos todos los días el TCD a alguien, ¿no? Y entonces tenemos que tener la prioridad en nuestras vidas. Evidentemente, tenía que yo responder a la universidad, ¿no? Pero en esos avatares de todas las cosas que tenía que hacer, tenía que encontrar un momento para que Dios pudiera entrar en la relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? O qué sucede también muchas veces, ¿no? Cuando empezamos a ser muy productivas, muy organizadas, ¿no? Empezar a cumplir todas las cosas que nos proponemos hacer, ¿no? Porque créanme, hermanas, que hay mujeres que son, de verdad, no sé cómo lo hacen. Ahora que tengo mis amigas que están empezando a tener bebés recién, y digo, Dios mío, o sea, son docentes, son médicas, están trabajando, encima tienen un hijo pequeño. Y yo les pregunto, ¿pero cómo lo hacen? ¿No? Oraré por ustedes. ¿No? Y hacen todo eso y lo hacen bien, ¿no? Los niños que considero yo mis sobrinos, son niños alegres, ¿no? Vivaces, independientes. Digo, wow, ¿no? Pero son mujeres que no conocen al Señor, o al menos no lo conocen en la magnitud que el Señor quisiera para sus vidas, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos a que las cosas nos salgan bien con todos los quehaceres? ¿Qué hacemos? Lo creemos que lo podemos hacer sin Dios, ¿sí? Estaba dando los exámenes, no oraba mucho, pero como aprobaba, pues entonces no necesito tanto de oración. ¿Me dejo entender? Estoy criando bien, mi hijo está respondiendo adecuadamente, solo oro una vez a la semana, pero en mi casa estoy tranquila, mi esposo trabaja, yo trabajo, todos estamos tranquilos. Y entonces empezamos a creer que no necesitamos de Dios. ¿Sí? ¿Quién se vuelve nuestro Dios? Nosotras mismas. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Y qué aparece después de eso? ¿Qué aparece después de eso? El ego, hermanas. Yo puedo, soy una mujer muy organizada, estoy en un buen trabajo, estoy ejerciendo docencia, estoy empezando una empresa, ¿no? Soy yo. Y nuestra carne, nuestro ego va creciendo, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el resultado del ego? El sometimiento y la manipulación a otras personas, a nuestros semejantes, que Dios nos manda a amar. ¿Vieron la peligrosidad de esto? Felizmente nunca he podido cumplir esto, hermanas, porque si no, ¿no? Diría que yo lo he logrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mentira? ¿No? Que lo podemos hacer todo sin Dios. Y entonces empezamos a crearnos nuevas cosas, ¿no? No nos basta con las 3 cosas o 4 cosas que hagamos, ¿no? El enemigo no quiere que te apartes de la iglesia. Ese no es su objetivo, ¿no? Al contrario, en la agenda de él están muchas actividades ministeriales, hermanas. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que quiere el enemigo finalmente?
¿no? Que como yo lo puedo hacer todo, no necesite de Dios y por lo tanto rompa mi relación con Él. Sigo viniendo a la iglesia porque soy multitasking, ¿no? Sigo viniendo a la iglesia, participando en el ministerio, apoyo en la música, apoyo en la oración, apoyo porque soy multitasking, hago todas las cosas, pero siguen siendo cosas vacías si es que no estamos con Dios. ¿Dios obliga a que vengamos lunes, miércoles, jueves y viernes al taller? No. Entonces, tenemos que ver las cosas que realmente tenemos que hacer en la agenda de Dios, no en la agenda del enemigo. Y muchas veces cuando empezamos a hacer esta agenda del enemigo, hermanas, empezamos a levantar un polvo religioso, ¿no? Ah, mira, esta hermana participa, la veo de lunes a domingo en la iglesia. Uy, esta hermana es muy comprometida, ¿no? Y ya, la consecuencia, ¿qué es? Que me vuelva juez, ¿no? Que me crea con derechos de las cosas, ¿no? Y todo va avanzando, ¿no? Al final, cambiamos de Dios, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la verdad? Ya les mencioné y vuelvo a repetir. El enemigo empleará las mismas palabras, solo que cambiará algunas cosas. ¿La mentira qué es? Todo lo puedo. ¿Pero qué dice la Biblia? Efectivamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si estamos en Cristo, ¿tenemos que hacerlo todo? No, la pregunta es, si estamos en Cristo, a ver, de nuevo, todo lo puedo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el mundo. Lo que nos dice la palabra es que todo lo puedo en Cristo. Cuando estoy en este lado, todo lo puedo, ¿quién hace mi agenda? Uno mismo. Si estoy en Cristo, ¿quién tiene que hacer mi agenda? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y muchas veces la agenda de Cristo no se parece a nuestra agenda. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber la agenda de Cristo en nuestras vidas? Teniendo la relación con Él. El Espíritu Santo es el único que nos revela, hermanas, qué actividades tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, sigamos. En Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay que anotar eso en la agenda. Todos los días, hermanas. Con eso ya tenemos un trabajazo, ¿eh? ¿Qué más nos dice? En Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Sabemos esperar, hermanas? Tenemos una naturaleza, hermanas, ¿no? Que creo que casi todas, podría decir, que la espera nos cuesta mucho, hermanas, ¿no? Pero ¿qué nos demanda Dios? Espera, ten calma, ¿no? ¿Estamos preparados para esperar, hermanas? Reconocer que soy incapaz de hacer cualquier cosa de valor espiritual o para lo eterno si es que no pertenezco o no dependo de Él. Hermanas, no podemos hacer la agenda de Dios si es que nosotros no estamos en comunión con Él. ¿Sí? Y la agenda de Dios no te lleva a hacer cosas para este mundo, nos lleva a hacer cosas para lo eterno. Y muchas veces
Eso es lo que nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque tenemos cosas urgentes. Y cosas urgentes que nosotras mismas nos ponemos, hermanas. De verdad. Somos muy imprudentes, ¿no? Creemos que lo podemos hacer todo. El año pasado me ofrecieron hacer una maestría, subvencionada o subpagada, creo que se dice, ¿no? Y me metí. Bueno, ya estaba trabajando, empecé a hacer la maestría. Como estaba dentro de ese centro de urgencias y emergencias, entonces nos ofrecieron para los médicos de ahí empezar a hacer un estudio en ecografías. Gratuito, hermanas. ¿No? Qué apetecible, ¿verdad? Pues me metí. ¿No? Nos lo ofrecían. Y luego de ello, como a mí me gusta mucho la parte quirúrgica, nos ofrecieron también subvencionado a hacer un curso de cirugía menor. Ya tenía 4 cosas que hacer, hermanas, pero como soy organizada, ¿no? Empecé a ponerlo todo en orden. Dije, yo voy a poder. Al final, por cosas de la vida, hermanas, se me ocurrió tener vacaciones, ¿no? Tenía que venir aquí porque teníamos un evento, ¿no? Mi mamita iba a cumplir años y le íbamos a festejar su cumpleaños. Tuvieron que aplazar la fecha de celebrar ese cumpleaños ya cronogramado porque yo no podía venir porque tenía el requisito de cumplir un tipo de taller que me demandaban allá. ¿Lo pude controlar todo? Y son buenas cosas, ¿no? Porque evidentemente eso es parte de la carrera. Pero ¿serán necesarias? ¿A quiénes estamos sacrificando para cumplir las cosas que queremos? ¿No? Podré convertirme en la mujer que Dios espera cultivando mi relación con oración y con palabra. La relación con Dios es importante, hermanas. Siguiente mentira. Una carrera, el negocio es más valioso y satisfactorio que ser esposa y madre. Y aquí tenemos que ponernos o enfocarnos en el principio de nuestra creación. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Qué tarea nos dijo que hiciera el Señor? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Lo tenemos claro, hermanas? Yo soy consciente que quería ser médico desde los 4 años, hermanos. A los 4 años algún chip se me metió. Quiero ser médico hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creí que esa era la meta. Cuando sea médico ya alcanzaré el tope, ¿no? Como se dice. Sin embargo, alguien me aterrizó, hermanas. Tenía un docente, ingresé a medicina y, mis padres evidentemente, ¿no? Muy alegres y muy contentos. Y el primer día un médico nos recibió, ¿no? Para darnos la bienvenida a la universidad. Y nos dijo, ustedes no han hecho nada todavía, ¿no? Ay, dije, bueno, voy a empezar a estudiar la carrera. Pasaron los 7 años y, oh casualidad, al padrino que elegimos era justamente ese médico, ¿no? Y en su discurso escuchamos, ustedes recién han salido, no han hecho nada todavía. ¿No? No han hecho nada todavía. Luego vinimos del Serum, nos encontramos con este doctor, porque es un doctor muy querido para el grupo, ¿no? Y le decíamos, doctor, mire, hemos venido ya del Serum, hemos trabajado, nos han dado un sueldo. ¿Y qué nos dijo?
No han hecho nada todavía. Después de 3, 4 años, ¿no? Nos volvimos a encontrar con él. Y ya todos estábamos con la especialidad. Dijimos, doctor, mire, estamos con la especialidad. Uno es cirujano, otro es médico de familia, otro es radiólogo. Mire, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué queríamos dentro de nosotros, hermanas? ¿No? Que nos felicitara, ¿no? Que nos diga, muy bien, lo han logrado. Y lo que nos dijo, no han hecho nada todavía. ¿Cuándo haremos algo, doctor? ¿No? ¿No? Y cada vez que vamos avanzando en el tiempo, me doy cuenta efectivamente, hermanas, que hay tanta carrera por hacer, tantas cosas que experimentar, que efectivamente, ¿no? Hoy puedo decir, todavía no he hecho nada, ¿no? Y un pastor muy querido, ustedes lo conocen, ¿no? Porque la segunda vez, hermana, cuando dijo esto, el doctor me afectó, Cuando salí de la carrera y que me dijeran que no había hecho nada todavía, ¡uf! Me dolió en el ego, hermanas. Y vine a hablar con él, ¿no? Y él en sus sabias palabras me dijo que muchas de las cosas que nosotros hacíamos simplemente era la plataforma de algo superior, de algo que Dios quería en nosotros, ¿no? Entonces entendí que la carrera o lo que estaba haciendo tenía que poner a disposición del Señor, ¿no? Que no era para mi vanagloria, que no era el fin, era el medio, ¿no? Y a partir de ahí puedo decir, ¿no? Que no solo creo firmemente que es la carrera que Dios ha puesto en mi vida, sino que me ha abierto muchas plataformas, me abre muchos oídos de personas. He participado en campañas médicas evangélicas, he tenido la oportunidad de, a través de la carrera, poder conocer gente que se ha convertido, ¿no? Gente que viene de repente a la consulta y hemos podido hablar de Cristo, gente que se ha podido entregar al Señor. No era el fin, era el medio, ¿sí? A colegas, hermano, muy difícil entrar en ese rubro. Pero el año pasado di una exposición, porque bueno, siempre hacemos las conferencias y los congresos de hablar sobre la espiritualidad en un congreso de medicina, hermanas. Estaba muy nerviosa y muchos colegas a partir de eso me empezaron a preguntar y tuve la oportunidad de poder hablarles de Cristo. No era el fin, era el medio. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué Dios nos creó? ¿No? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo algo muy puntual, ¿no? ¿Qué les dijo? La siguiente. ¿Qué le dijo a Eva? Ayuda idónea, ¿no? A él. Pero, ¿dónde estamos las solteras ahí? ¿No? Todavía no tenemos él, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Esto yo lo entendí en una operación quirúrgica, hermanas. En una operación quirúrgica siempre va a haber 2 médicos, no va a haber uno. Siempre va a haber 2 médicos, uno al frente del otro. Y de repente hay más, ¿no? Pero siempre hay 2 mínimo. Y entonces, el primer cirujano, dice, no, hay primer cirujano, segundo cirujano y bueno, de ahí todos los demás que puedan participar. Pero siempre hay un primer cirujano que da la orden de empezar la cirugía, ¿sí? Y es como un tejido, hermanas. Es tan hermoso estar en una cirugía. Es un tejido, ¿no? Va y viene. El primero con el segundo van entrelazando, uno va agarrando, el otro va soltando, el otro va suturando, el otro. Es una participación tan, ¿cómo se dice? Engranada, ¿no?
que van haciendo los dos a la vez, sin uno inferiorizar al otro ni engrandecer al otro. Al final se hace una operación buena, ¿no? Porque los dos han participado por igual. Entonces, muchas veces, y en el mundo, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿No? El sometimiento, ayuda idónea, y creemos en nuestra cabeza que eso es algo sacrificial, ¿no? Que es algo muy duro. Y entonces, ¿cuál es la corriente actual? No te cases, no tengas hijos, ¿no? Porque eso te va a demandar a ti, te va a poner a servicio inferior, ¿no? No vas a tener tiempo para ti, ¿no? Y esto es una corriente, hermanas, que en Europa es lo máximo esa corriente, ¿eh? Y así vemos personas que viven solas, hacen solas, trabajan solas, ¿no? Y hasta de mucha edad. Y entonces ellos ya, eso es tan normalizado, ¿no? Que simplemente no nos preguntamos cómo llegamos hasta esa situación. ¿Sí? Nos dice en 1 de Timoteo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahí ya nos está dando una idea de cómo debemos de ser. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ya podemos poner esto en la agenda, hermanas, ¿no? Y estoy segura que año tras año lo pondremos porque no lo llegaremos a cumplir del todo. Estamos en un mundo tan rápido que nos olvidamos del resto. Hospitalidad, ¿no? Criar a nuestros hijos. Veo colegas, ¿no? Que prácticamente a sus hijos no lo ven todo el día. Se los lleva en la mañana, 7, 8 de la mañana, y los regresan 8, 9 de la noche a la casa. Y ni siquiera los recibe la misma colega, sino los recibe la nana, ¿no? Que se queda con la noche porque la colega sigue trabajando en la noche. ¿Cómo saldrán esos hijos? Peor aún, ¿no? Se dedican tanto al trabajo que el esposo son desconocidos prácticamente, ¿no? Uno entra, el otro sale, el otro ve, ¿no? ¿Cómo será ese matrimonio? Hay matrimonios que deciden no tener hijos y eso es lo normal para allá, ¿no? Esa es la corriente, hermanas. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? ¿Qué es lo que nos ha demandado desde siempre? ¿No? De que seamos las edificadoras en nuestra casa. Pero si no queremos tener casa, ¿qué vamos a edificar, hermanos? ¿Se dan cuenta? Cómo el mundo de alguna manera nos llena de esas corrientes para que nosotros caigamos, ¿no?, en esas mentiras y finalmente determinamos nuestro actuar con esas mentiras. La voluntad del Señor es un llamado a ser esposa y madre en primer lugar, ¿no? Y nos tenemos que preparar, hermanas. Aquí, ¿dónde están las jovencitas? ¿No? Y tenemos que preparar a nuestras hijas, ¿no? Y preparar, mira, hermanas, por favor, aquí sí, agárrense. Tenemos que preparar a los varones a que puedan ser esa cabeza de hogar. Como madres, y lo veo en mi familia, ¿no? Somos o hemos aprendido a ver a que la mayoría de mujeres somos mamás gallinas, ¿no? Mi hijito, mi hijita, ¿no? Yo digo que mis padres han hecho una proeza de mandarnos fuera, hermanas.
Creo que ahí recién estamos madurando más, ¿no? Porque claro, en la casa lo tenemos todo. En la casa de nuestros padres lo tenemos todo. En nuestro país lo tenemos todo, hermanas. Aquí resolvía las cosas al toque. Tenía hambre, al mercado, a comer, al restaurante, a tener una pensión. ¿Es sencillo o no? Cuando yo llegué allá, hermanas, a España, quería hacer lo mismo. Voy a ir a una pensión. ¿Ustedes creen que ahí hay pensión, hermanas? Qué ilusa, ¿no? Entonces, aprendemos a resolver las cosas, a madurar finalmente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos hijos maduros en la fe, como esposos, como esposas, ¿no? Como estudiantes? Y es muy difícil, hermanos. A mi edad veo cosas, he visto cosas y como yo digo, ¿no? Los he pesado, los he tallado y ninguno, hermanos, pasa, ¿no? Y ahí es incisivo que nosotras como mujeres que criamos hijos tengamos que de alguna manera hacer que cuando salgan, ¿no? O cuando tengan una edad, sean personas maduras y no sigan siendo los hijos de las mamás gallinas. ¿Sí? Dios diseñó a la mujer para ser dadora y criadora de vida y criar la vida, enseñar a nuestros hijos, hacer esos hombres funcionales en la vida, capaz de ser cabezas, ¿no? Y que no venga y a ser mujeres que más bien no maternicen a esos hombres. ¿Me dejo entender? Porque ya, o sea, como mujeres pensamos que tenemos que criarlos, enseñarles, ¿no? Una vez tuve un pretendiente que fui a su casa, ¿no? Y me invitaron y la mamá muy amable, muy amorosa, de esas mamás que lo dan todo, ¿no? Y evidentemente, cuando fuimos ahí nos sirvió, nos atendió, hermosa la señora, ¿no? Pero cuando él fuimos en otra oportunidad a su casa, ¿no? Y no estaba la mamá, solo estaba el papá. ¿Ustedes creen que pudo servir un té, un lonche? Pero médico, funcional, capacitado en su trabajo, él hacía y deshacía en el hospital. Pero ¿cómo era en su casa? ¿No? No podía servir un lonche, hermana. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hijos estamos criando? ¿No? Ser mamás gallinas puede hacer daño a nuestros propios hijos. ¿Ahí somos criadoras de vida? No, lo estamos haciendo dependientes, pensando que el hijo va a conseguir una esposa, ¿no? Que lo vaya a atender igual que nosotras. ¿No? Por favor, anoten eso, compártanlo, ¿ya? Porque después va a ser muy difícil que mujeres alienadas al Señor puedan escogerlos. ¿Me dejo entender? No hay un nivel alto de éxito o de dignidad para una mujer que servir con el corazón a su hogar. ¿Sí? Eso debería ser nuestro mayor gozo, hermanas. Aprender a servir a nuestra casa, a nuestro hogar. Y lo tenemos que aprender a hacer desde pequeños, ¿no? Porque en algún momento saldrán y de repente se irán a otro país y no podrán resolver las cosas. El resultado de una mamá comprometida, de una mujer comprometida a criar, a ser dadora, es de tener hijos funcionales, felices, que entre ellos tengan una buena relación. ¿Sí? Muy bien. Mentiras que las mujeres creen acerca del matrimonio.
Y aquí vamos a simplemente mencionarlo, hermanas, porque el carro me va a dejar. A ver, una voluntaria. ¿Una voluntaria? ¿Quién dice yo? ¿Por aquí? ¿Puedes leerlo? Ay, 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 aquí nos vamos a agarrar, hermanas. Sí. Ay, no traigo lente, está muy chiquitito. No sé si podré leerlo. ¿Te dificultas? Ah, sí, porque están muy chiquitas las letras. Ay, ya. Sí. No te preocupes, no te preocupes. ¿Tú puedes leerlo? Ya. Dale. ¿Todo? Sí. Todo esto. Ok. Todo está más bien calmado en casa en este momento, sobre todo porque Adán y yo casi ni hablamos. Anoche tuvimos una pelea, debí suponerlo. El día comenzó mal. Adán había pasado toda la noche atendiendo el parto de una vaca. Luego partió antes del desayuno para almacenar el resto de la paja. Al llegar por fin a casa, estaba exhausto, sudoroso y no tenía el mejor genio. Yo había estado encerrada en la casa todo el día con 2 niños enfermos y al preguntarme por qué la cena no estaba lista, yo le sugerí que tal vez sería mejor que se la ingeniara para prepararla. No recuerdo si en ese momento comencé a recordarle varias tareas de la casa que le había pedido hacer, como despejar la entrada de la casa que ya parece una selva con tanta maleza. Y así, una cosa llevó a la otra. Él le había dado permiso a Abel para acompañarlo en un viaje especial de cacería la próxima semana. Yo pienso que es demasiado joven y además no creo que pueda llevarlo sin llevar también a Caín. Él se negó a ceder y las cosas se tornaron bastante tensas. Ambos dijimos una cantidad de cosas que tal vez debimos callar. Me acosté temprano y aparenté estar dormida a su llegada. Podría pensar que después de todos estos años juntos, ya deberíamos haber superado estos asuntos maritales. Lo curioso es que en términos, ¿sigo? Okay. En términos. Ok. En términos generales, creo que para Adán nuestro matrimonio funciona bien. Sin embargo, yo siento que somos unos extraños. Aunque nos conocemos desde siempre, él piensa que tiene la razón en todo. Cada vez que le pido ver las cosas desde mi punto de vista, dice cosas que me desalientan. Solo quisiera que fuera más sensible a mis sentimientos. Ajá. ¿Cuántos matrimonios han sentido esto? ¿No? ¿Cómo es ese libro? Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. ¿No? No nos entienden, ¿no? Por eso todavía no me caso, hermano. Muy bien. Esto lo vamos a pasar un poco rápido. El próximo año va a haber otra conferencia en mis próximas vacaciones. Pero la idea de esto, para tocarlo algo de forma que nos quede la idea, es que siempre colocamos 2 grupos, ¿no? Las solteras y las casadas. Y muchas veces hay una discriminación, hermanas, ¿no? Veo muchos amigos o amigas de acá de la iglesia que por ser solteros mencionan que no pueden desarrollar todavía su ministerio. ¿Han escuchado eso? Pues de amigos cristianos lo he escuchado así, que todavía hay que casarse para recién desarrollar un ministerio, que es su complemento, ¿no? Que no puede ser un líder si es que no está con una pareja, ¿no? Y hay una discriminación.
Yo digo el día de hoy, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano a los solteros. 1, 2. ¿Nadie más está soltero? 3, 4, 5. ¿Qué más? 6, 7, 8. ¿No? Hablamos de las etapas de la vida, hermanos. Y es en la soltería, que ese es otro tema, para otra conferencia, que entre comillas deberíamos desarrollar esa máxima relación con el Señor, que deberíamos buscar con todas nuestras fuerzas saber nuestro propósito. Es en la soltería, hermanas. Las solteras tienen una función en relación a las casadas, ¿no? ¿Quién estará más perturbada? ¿La soltera o la casada? ¿No? Se dice que una soltera no puede dar consejería a una casada. ¿Será verdad? ¿No? Somos las solteras que deberíamos, ¿no?, aprender lo máximo que se pueda acerca del Señor, ¿no? Porque estamos solteras, hermanas, ¿no? ¿Dónde están las solteras? Estamos solteras, ¿no? Deberían las solteras estar pendientes de lo que Dios quiere en su vida, para que cuando se casen, ¿no?, ya tenga ese casamiento un propósito y no sea tan difícil y tan dificultoso como lo mencionan muchos libros, hermanas. Yo no he estado casada todavía, ¿no? Pero las demandas de una casada es diferente a las demandas de una soltera. Y entonces deberíamos de aprovechar ese tiempo. Y dentro de la iglesia, hermanos, no debería de haber ningún tipo de discriminación. Cada una de nosotras debería de pensar que tiene un propósito y que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Y la responsabilidad de las casadas, digo yo, es orar por ellas, ¿no? Se dice que cuando entramos a la etapa del enamoramiento, hermanas, entramos en una etapa de obnubilación. No reconocemos razón, pero ahí tienes a tu amiga soltera, ¿no?, que está enfocada, que deberíamos estar enfocados, para decirle, oye, mira, sí procede, esta persona sí que me parece que está bien. O decir de repente que no, aconsejarle, ¿no? Dejarse llevar por un buen consejo. ¿Sí? No solamente las casadas pueden aconsejar a las casadas, ¿no? ¿Dónde están las ancianas? Por favor, enséñennos, ¿no? Tienen tanta experiencia, tantos errores y pecados que han cometido, ¿no? Y decirnos, ¿no? En base a esas experiencias, las jóvenes deberíamos estar escuchándolas, ¿no?, de esas experiencias para poder aprender y ser sabias. ¿Sí? El día de hoy, hermanas, por la experiencia que he tenido de repente de esto, de la migración, una de las tantas experiencias, pero vamos a poner el ejemplo de la migración, puedo aconsejar y decir a otras personas, ¿no?, cómo entre comillas nos deberíamos de agarrar de la mano del Señor para pasar esta crisis, porque es una crisis, hermanas. Cualquiera que nos saque de nuestra zona de confort es una crisis. El matrimonio es una crisis, ¿no? Después de la luna de miel. Muy bien, entonces, mencionar, cada una ya va a tener la hojita que la voy a pasar después, para que puedan identificar y saber la verdad acerca de estas mentiras. Pero vamos a ver algunas mentiras en relación al matrimonio. ¿Qué nos dice? Me necesito casar para ser feliz. Hermanas, eso es una mentira, pero que está tan arraigada por todas las edades, que a veces es inevitable pensar eso. ¿Qué nos enseña Disney? Para el amor de Dios, Disney es algo terrible, hermanos, si lo podemos decir, si lo podemos ver de esa manera, ¿no?
Disney nos ha enseñado que más bien todas las dificultades y los problemas que se pasen llegan hasta el matrimonio, ¿no? Y después de eso, ¿qué le dicen? Felices para siempre. ¿Cuántos pueden dar testimonio de lo contrario, hermanos? ¿No? Entonces, miren cómo es la cosa maquiavélica, ¿no? Todo, los problemas, dificultades, batallas, se pasa hasta antes de encontrar al príncipe azul, ¿no? Y después, felices para siempre. ¿Qué nos dice el Señor? Que más bien deberíamos nosotros prepararnos, aprender, saber de nuestro propósito, ¿no? No sufrir por eso, al contrario, ¿no? Y después empezar la convivencia con una persona. Yo ahora estoy viviendo con una roomie, o he vivido con una roomie. Hermanas, es difícil. Porque somos dos personas con diferentes costumbres, diferentes dialectos inclusive, ¿no? Diferentes prioridades que viven en un solo techo, ¿no? Imagínense, ¿no? Como le decía a un matrimonio, ¿no? Ya no es tu idea ni que prevalezca la idea de la otra persona. En un matrimonio se tiene que formar una tercera idea para que pueda de alguna manera haber esa comprensión y esa comunicación. Pero ¿qué pasa en los matrimonios? Hago prevalecer mi idea con mis razones, mis motivos, ¿no? Mis prioridades. La otra persona hace prevalecer su idea, sus razones, sus motivos. ¿Y qué sucede? Se crea una distancia, ¿no? Pero para que haya una tercera idea, ¿qué tiene que pasar? Negarse a uno mismo, hermanas. Someterse. ¿Y a cuántas nos gusta eso? ¿No? Entonces, esa idea de que necesito estar casada para tener un vivamos para siempre o felices por siempre, hermanas, no hagan ver Disney, por favor, a sus hijos. Otra idea, mi obligación es cambiar a mi esposo. ¿Dónde están las maternales? Las mamás gallinas, ¿no? Yo le tengo que enseñar a que mi esposo lo haga a mi forma, a mi manera, si no, no estoy contenta, ¿no? Si no, voy a sentir que no me ama, si no lo hace a mi manera. Mi esposo debe servirme. Uy, aquí la palabra, ¿no? En la iglesia me han dicho que me tienes que amar, sí o sí, para que todo te vaya bien, ¿no? Encima le metemos los versículos ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que le estamos diciendo al esposo? Me tienes que servir, me tengo que sentir amada. Si me someto, seré infeliz. Evidentemente, hermanos, cuando empezamos a obedecer la palabra, no es fácil. Y eso de que nos tenemos que negar a nosotros mismos, tampoco es fácil, hermanas, ¿no? ¿Y qué nos dice el enemigo? No escojas alguna cosa que te haga infeliz. ¿Me dejo entender? ¿No? Y entonces empezamos a batallar, ¿no? Es como en la cirugía. Imagínense si los dos cirujanos quisieran ser el cirujano principal. ¿Cómo saldría esa cirugía? Fatal, hermanos, ¿no? Hay una sola cabeza en la casa. Hay un solo principal cirujano. Y eso no quiere decir que esté uno debajo del otro. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer esa ayuda idónea. Mi esposo es apático y debo tomar la iniciativa o nada se hará. ¿Cuántos hemos tenido parejas apáticas? ¿No? Y como nosotros somos correcamino, hermanas,
¿no? Porque Dios nos ha creado con emociones y con características propias tal cual. Entonces, si Él está pensando en 1 o 2, nosotros ya estamos en 10, en 20, ¿no? Y entonces, ¿qué esperamos o qué obligamos a la otra persona? Ah, bueno, como tú no has pensado en 10, como yo lo he pensado, pues yo lo hago, ¿no? Y ya está. ¿Qué dice psicología? Hazlo tú misma, ¿no? Esa es la consejería que dan. Y nuevamente nos apartamos del propósito. Algunas veces es mejor opción el divorcio que un matrimonio infeliz. Esto, hermanas, en la iglesia un montón de divorcios, ya lo saben que el número y el porcentaje cada vez va en aumento, ¿no? Por tomar esa opción dentro de nuestro matrimonio. ¿Me dejo entender? Cuando uno se casa, tú te casas para cumplir un mandato de toda la vida, o tú te casas con la opción de que si es que no funciona, pues me divorcio. Y es más, algunas personas ya ni se casan, ¿no? Empezamos la convivencia para poder ver si es que funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, una persona cristiana es llamada a que no debería tener esa opción, ¿no? Y para eso tenemos que ser sabias para poder escoger. Pero ¿qué pasa, hermanas, si ya tengo esposo? ¿No? Porque claro, esa es la opción de las solteras, ¿no? Todavía podemos escoger. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos el esposo? Tenemos que aprender a alinearnos. ¿Dale?